Bienvenidos a Sonora, la tierra del sol ardiente, del desierto imponente y del mar más azul que hayas visto. Un estado donde la historia se escribe con valentía, la gastronomía te hace salivar y la cultura resuena con el eco del norte. Prepárate para un recorrido por su historia, su economía, su sabor y sus paisajes que te dejarán sin aliento. Esto es Sonora. El nombre oficial es Estado Libre y Soberano de Sonora. Es uno de los 31 estados que conforman México, junto con la Ciudad de México. Fue fundado el 10 de enero de 1824. La capital y ciudad más poblada es Hermosillo. Se localiza en la región noroeste del país, colindando al norte con Estados Unidos, al este con Chihuahua, al sur con Sinaloa y al oeste con el Golfo de California, Mar de Cortés, Océano Pacífico y Baja California. Sonora es el segundo estado más grande de México por superficie, 179.355 kilómetros cuadrados, pero tiene una baja densidad de población. Existen algunas conjeturas sobre el origen del nombre Sonora. Una es que proviene de la palabra señora, que fue el primer nombre dado a la región por los exploradores españoles, encabezados por Diego de Guzmán, debido a que arribaron al río Yaqui el 7 de octubre de 1533, día de Nuestra Señora del Rosario. Como los nativos no podían pronunciar la letra ñ, señora derivó en Sonora. Una segunda conjetura dice que los indígenas vivían en chozas de cañas llamadas en su lengua sonot. Los españoles cambiaron esa palabra a Sonora y luego extendieron el nombre a toda la provincia. Fisiografía diversa. El territorio se caracteriza por 4 provincias fisiográficas principales: la Sierra Madre Occidental, las sierras y valles paralelos en el centro, el desierto y la costa del Golfo de California. Predominantemente árido, compuesto principalmente por desiertos semiáridos y pastizales. Las precipitaciones significativas solo ocurren en las elevaciones más altas, lo que sustenta otros tipos de vegetación. Costa del Golfo de California, formada por la separación de la península de Baja California hace millones de años. Sonora tiene 816 kilómetros de costa en el Golfo, con aguas relativamente poco profundas y tranquilas. Región desértica. La región desértica, en particular el desierto de Altar, se destaca como el desierto biológicamente más rico y variado de América. Sierra Madre Occidental. La parte oriental de Sonora está dominada por la Sierra Madre Occidental, que experimenta temperaturas menos extremas y mayor precipitación debido a la altitud. Clima. 90% del estado tiene condiciones desérticas o áridas. Las temperaturas extremas son comunes, con variaciones significativas de temperatura entre altitudes altas y bajas. Flora y fauna. Flora diversa que incluye plantas xerófilas como saguaros, mezquite, palo blanco, palo fierro, palo verde y torote. La fauna variada incluye mamíferos, aves, reptiles y peces, tales como ardilla, borrego cimarrón, borrego salvaje, cabra montesa, cacomixtle, codorniz, conejo, coyote, cuyo, gato montés, jabalí, jaguar, liebre, lobo, musaraña, ocelote, onza, oso negro, pecarí de collar, puma, rata canguro, tejón, tigrillo, venado de cola blanca, venado bura, zorra y zorrillo. Hidrología. Con la excepción del río Colorado, los sistemas de ríos y acuíferos en Sonora son el resultado de la lluvia proveniente de las nubes sobre la Sierra Madre Occidental. Sonora tiene 7 ríos principales: el Colorado, el Concepción, el San Ignacio, el Sonora, el Mátape, el Yaqui y el Mayo. Sonora cuenta con 18.462 kilómetros cuadrados de áreas silvestres protegidas. Áreas notables. Incluye la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la isla San Pedro Mártir, entre otras. Estas áreas protegen diversos ecosistemas, incluidos ambientes marinos, paisajes desérticos, bosques y zonas costeras. Periodo prehispánico. Algunos de los más antiguos sitios arqueológicos encontrados en Sonora están relacionados con la cultura cochise, que se desarrolló en el periodo paleoamericano. Algunos sitios en las cuencas de los ríos Altar, Magdalena y Concepción muestran una evolución de la cultura cochise a la cultura de trincheras, caracterizada por ciertos tipos de cerámicas y por la construcción de terrazas y muros en las laderas de los cerros. Periodo colonial. Exploración española, pero asentamientos limitados debido a la resistencia indígena, particularmente del pueblo yaqui. Se establecieron misiones jesuitas, especialmente a cargo del padre Quino. El misionero más famoso de Sonora
así como en gran parte de lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos, es el jesuita italiano Eusebio Francisco Kino, conocido como el Padre Kino. Llegó a Sonora en 1687 y comenzó su trabajo en el área de la Pimería Alta de Sonora y Arizona. Fundó su primera misión en Cucurpe, después estableció iglesias y misiones en otras villas tales como Los Remedios, Imuris, Magdalena, Cocóspera, San Ignacio, Tubutama, Caborca y otras. Época de la Independencia. El periodo colonial terminó en Sonora con la Guerra de Independencia Mexicana de 1810 a 1821. Sin embargo, Sonora no estuvo directamente involucrada en la guerra. La independencia llegó en forma de decreto. La antigua provincia de Sonora y Sinaloa fue dividida en 1823 para formar los estados de Sonora y Sinaloa, estableciéndose la capital sonorense en Ures. Sin embargo, se reunificarían otra vez en 1824 bajo el estado de Occidente y permanecerían así hasta 1830, a pesar del hecho de que Sonora fue declarado como estado en la Constitución mexicana de 1824. Sonora se separó de Sinaloa nuevamente en 1831 cuando escribió su primera constitución estatal, que puso la capital en Hermosillo. México independiente. Guerra México-Estados Unidos. Pérdida de territorio a favor de Estados Unidos después de la guerra, Tratado de Guadalupe Hidalgo y compra de Gadsden La Mesilla. La Guerra de Estados Unidos-México trajo una confrontación militar importante entre las fuerzas mexicanas y estadounidenses, y las consecuencias fueron graves para el Estado. En octubre de 1847, el buque de guerra Ciane asedió la bahía de Guaymas, que resultó en el control estadounidense de esta parte de la costa desde entonces y hasta 1848. Cuando terminó la guerra, Sonora perdió 339.370 hectáreas de su territorio a favor de los Estados Unidos a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sonora perdería más territorio en 1850, a través del Tratado de la Mesilla. Antes de la guerra, Sonora era la entidad más grande de México. Durante la intervención francesa en México, Sonora fue invadido por tropas francesas como parte de su esfuerzo para instalar una monarquía en México bajo Maximiliano I. El puerto de Guaymas fue atacado por fuerzas bajo Armando Castani, lo que forzó a las fuerzas mexicanas al mando de Pesqueira y el general Patoni a retirarse al norte de la ciudad. Las tropas francesas atacaron en un lugar llamado La Pasión, resultando nuevamente en la derrota de la resistencia mexicana. Los franceses fueron derrotados en el estado en la batalla de Guadalupe de Ures en 1866. Poco después de esto, se escribió la constitución actual del estado en 1873, y su capital sería movida permanentemente a Hermosillo. Durante el régimen de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y principios del XX, se promovieron cambios económicos significativos. Sonora, junto con el resto de los estados fronterizos del norte, incrementaron rápidamente en importancia. El desarrollo del sistema de ferrocarril integró la economía estatal con la nacional, y después de 1880, el sistema de rieles atravesó el norte hacia los Estados Unidos, el cual sigue siendo una parte importante de las relaciones económicas entre ambos países. La inmigración china a Sonora comenzó en este periodo, y los chinos pronto se convirtieron en una fuerza económica a medida que construyeron pequeños negocios que se esparcirían donde sea que hubiera desarrollo económico en el estado. La apropiación de la tierra tanto para la agricultura como la minería puso nueva presión sobre los yaquis y otros pueblos nativos de Sonora. La resistencia yaqui hasta este punto les había dado un control bastante autónomo de una porción del estado, y mantenían su sistema de agricultura a lo largo del río Yaqui. La invasión de esta tierra llevó a levantamientos y a una guerra de guerrillas por parte de los yaquis después de 1887. En 1895, los gobiernos federal y estatal reprimieron violentamente a los yaquis y los expulsaron a plantaciones en el sureste de México, especialmente las plantaciones de Nequén en la península de Yucatán. La resistencia yaqui continuó bien entrado el siglo XX, y las expulsiones alcanzaron un pico entre 1904 y 1908, en cuyo punto, cerca de un cuarto de esta población había sido mandada fuera del estado. Algunos más fueron forzados a escapar a Arizona. Uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana fue la huelga de Cananea de 1906, que buscaba negociaciones con el dueño minero estadounidense William Greene. Cuando las tropas federales llegaron pusieron un fin brutal a todo, con la ejecución de los líderes de la huelga, de tal suerte que la huelga hizo crecer el resentimiento hacia Díaz. A finales de 1910, estalló la Revolución Mexicana y Díaz fue removido del cargo. El entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, buscó refugio en Sonora,
y se convirtió en uno de los principales protagonistas, estableciendo su base de operaciones en Hermosillo. Después de que Díaz fue removido del cargo, Carranza estaba en disputa por el poder en contra de Álvaro Obregón y otros. A pesar de que Carranza obtuvo la presidencia en 1920, el conflicto con Obregón y su resistencia no cesó, por lo que Carranza intentó suprimir la oposición política en Sonora. Esto ocasionó que Álvaro Obregón y sus aliados, principalmente Abelardo L. Rodríguez, Benjamín Gil y Plutarco Elías Calles, firmaran el Plan de Agua Prieta por el cual desconocían al gobierno carrancista. Obregón logró quitar a Carranza del cargo y convertirse en el siguiente presidente de México. Para las elecciones presidenciales de 1924, Obregón escogió a Plutarco Elías Calles como su sucesor, que también era un líder revolucionario de Sonora. Esto terminó de manera efectiva la guerra, pero las hostilidades habían destruido nuevamente la economía sonorense. De 1920 a principio de la década de los años 30, 4 sonorenses ocuparían la presidencia de la República: Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez. Los esfuerzos de modernización y desarrollo económico iniciados en el Porfiriato continuarían a lo largo de la Revolución y por el resto del siglo XX. En la década de los años 30, Sonora se benefició de varias políticas nacionales enfocadas al desarrollo de ciudades en la frontera con los Estados Unidos y por la construcción de varias presas para ayudar al desarrollo de la agricultura y la demanda de agua general. Durante la Segunda Guerra Mundial el Estado fue beneficiado económicamente, en especial las localidades pesqueras, por la necesidad de productos enlatados. En la última mitad del siglo XX y principios del XXI, la población del Estado ha crecido y se ha incrementado la inversión extranjera debido a su localización estratégica cerca de la frontera y su puerto de Guaymas. Esto ha permitido el desarrollo de infraestructura moderna como carreteras, puertos y aeropuertos, lo que hace del Estado uno de los mejores conectados del país. Un sector importante de la economía ha sido la industria, que trajo consigo la planta Ford en Hermosillo y varias plantas de ensamble llamadas maquiladoras en la frontera con los Estados Unidos. Uno de los sectores de la economía con mayor crecimiento ha sido el turismo, en especial en la costa. Esto ha llevado al surgimiento de infraestructura hotelera, en especial en Puerto Peñasco. Cultura. Algunos de los festivales culturales más importantes del estado son el Festival del Pitic, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, las Fiestas de San Francisco y el Carnaval de Guaymas. Sonora cuenta además con 2 pueblos mágicos, Álamos y Magdalena de Quino. Los museos más importantes de Sonora son el Museo Costumbrista de Sonora, el Museo Casa del General Álvaro Obregón, el Museo de los Yaquis, el Museo Comcac de los Eris, el Museo Costumbrista Regional, el Museo Silvestre Rodríguez y el Museo de la Lucha Obrera. Las danzas indígenas más importantes son la danza del venado, la de la páscola y la de los matachines, que se presenta principalmente en Huatabampo. Todavía se practica la medicina con plantas medicinales, en especial en las zonas rurales. Desde la época colonial, gran parte de la economía estatal ha estado relacionada con la ganadería, siendo los vaqueros una parte importante de la identidad estatal. Hoy en día, la mayoría de ellos trabajan en la industria y el turismo, pero la indumentaria y el folclor del vaquero sigue siendo importante. Los pantalones de mezclilla y los sombreros de vaquero siguen siendo muy populares, en especial entre los hombres. El estilo de vida vaquero está asociado con las camionetas pick-up. Esta influencia se extiende a la música popular. El estilo musical más popular del área es la norteña, que incluye la banda. La música norteña se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX en toda la región fronteriza del norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, con la influencia de los valses, polcas, rancheras, mazurcas y los corridos. Un instrumento importante del género es el acordeón, traído por primera vez a la región por inmigrantes alemanes. Demografía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020, la población de Sonora era de 2.944.840 habitantes. Esta cifra representa el 2.3% del total de la población del país. Del total, 1.472.643 eran mujeres y 1.472.197 eran hombres, prácticamente el 50% de mujeres y hombres. Su densidad de población es de 16.41 personas por kilómetro cuadrado, lo que convierte a Sonora en una de las entidades menos densamente pobladas de México, ocupando la posición número 28 de las 32 entidades federativas. Cabe destacar que Sonora es el segundo estado más grande del país después de Chihuahua.
En Sonora hay 62.808 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 2.13% de la población. Las lenguas indígenas más habladas en la entidad son Mayo, 26.588, Yaqui, 18.239, Mixteco, 2.518, y Zapoteco, 2.309 personas. Las ciudades más pobladas del estado son, por número de habitantes, Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Agua Prieta, Caborca, Puerto Peñasco y Miguel Alemán. Arqueología. Sonora es considerada una zona cultural separada de Mesoamérica, aunque hay algo de influencia mesoamericana. Las principales diferencias entre las culturas sonorenses y las de Mesoamérica son el cultivo en climas secos, aunque se produce de igual manera el maíz, la calabaza y los frijoles. También hay mayor dependencia de los recursos no cultivados por el hombre. Cabe resaltar la carencia de ciudades como tales en la historia prehispánica de esta región, habiendo únicamente poblaciones pequeñas cerca de las fuentes de agua y un débil sistema jerárquico. Las culturas aquí también comparten algunas características con aquellas del suroeste de los Estados Unidos. El Cerro de Trincheras es un sitio arqueológico más importante, localizado en el municipio homónimo, con petroglifos, plazas y observatorios astronómicos. Se desconoce el propósito exacto del área, pero se sabe que alcanzó su esplendor entre 1300 y 1450 de nuestra era, cuando tuvo una población de cerca de 1000 habitantes, que vivieron del cultivo del maíz, la calabaza, el algodón y el agave. Su estructura más grande se llama la cancha, que está en la base al lado norte del cerro. Es un patio rectangular caracterizado por sus rocas apiladas en las orillas, que miden 51 por 13 metros. En el municipio de Esqueda, existen indicios de una gran fauna de reptiles prehistóricos. Se han encontrado múltiples ignitas de dinosaurios, tales como hadrosauridos o picos de pato, ceratópsidos, e incluso huellas asociadas al grupo de los tiranosauridos, dromesauridos, entre otros. Uno de los tantos que existen es el Tototelmimus pacardensis, encontrado en Agua Prieta. Gastronomía. Como en otras partes de México, la cocina sonorense es básicamente una mezcla de las influencias indígenas y españolas. Los españoles encontraron que la dieta del lugar era más simple: maíz, frijoles y calabaza, pero sin la variedad extra que existía en el sur. Por esta razón, llevaron a Sonora cosechas europeas de cereales, res, productos lácteos, puercos y más, así como platillos e ingredientes del centro y sur de México, tales como tortillas, más variedades de chiles y tamales. Dos componentes importantes de la dieta del estado son los mariscos y la res. Esta última juega un papel más importante en Sonora que en el resto de México. La res normalmente se cocina a la parrilla, y los sonorenses prefieren cortes robustos como pecho y falda. Sonora también tiene la reputación de producir cortes de res finos, pero el ganado español más delgado ha sido sustituido por Angus, Herefords y Holsteins. La comida del mar o mariscos también es parte importante de la cocina, en especial cerca de la costa, pues hay una gran variedad de peces y almejas en el Golfo de California. Los mariscos se cocinan generalmente en platillos muy sencillos, tales como tacos de pescado, sopas de mariscos, arroz con camarón o pulpo y albóndigas de camarón. Las tortillas son parte fundamental de la dieta sonorense, pero son de harina, en vez de maíz. En Sonora, estas tortillas son más grandes y delgadas que las preparadas en otras partes. Los productos lácteos son comunes en los platillos y los chiles juegan un rol más pequeño. Aún así, un chile nativo importante es el chiltepín, que la gente continúa cultivando en las zonas secas del noroeste de México. La mayoría de los dulces se hacen con leche de vaca, caña de azúcar, almendras, nueces, arroz, semillas de girasol y piloncillo. Entre estas están las coyotas, pipitorias, el jamoncillo, el cubierto de biznaga, los cubiertos de calabaza, los cubiertos de camote, calabaza en miel, piloncillo, nieve de pitahaya, naranjas y limones cristalizados. El bacanora es un licor regional con denominación de origen que desde hace décadas se produce en el pueblo del mismo nombre, localizado en el centro del estado. Su base es la planta de agave vivípara, como el mezcal y el tequila, y viene en varios estilos, incluido añejo. Economía. A pesar del terreno árido y el clima extremoso, Sonora, como el resto del norte de México, es rico en recursos naturales. Una gran parte de la economía está relacionada con la cultura y tradición del campo, pues gran parte de la economía estatal está relacionada con la ganadería.
El estado tiene una fuerza laboral altamente cualificada y fuertes lazos con la economía de Estados Unidos debido en su mayoría a la frontera común con Arizona. La mayor parte de la industria estatal está relacionada con la agricultura y la pesca, en el procesamiento de comida y su empaquetamiento. En la década de los 80, se instalaron en el estado un gran número de plantas industriales llamadas maquiladoras, la mayoría situadas a lo largo de la frontera y en la capital, Hermosillo. Sin embargo, las maquiladoras llegaron a un tope en 2001, cuando muchas compañías de Estados Unidos movieron su producción a China. Muchas plantas abandonadas por las compañías de Estados Unidos fueron adquiridas por empresas mexicanas. A pesar del decremento en el número de maquiladoras, sus exportaciones han aumentado. Minería. Además de la ganadería, la minería es otro elemento tradicional de la economía del estado. Sonora sigue jugando un papel importante en México como uno de los 15 productores de minerales más importantes del mundo, liderando en plata, celestina y bismuto. El estado es el productor líder en oro, cobre, grafito, molibdeno y boyastonita. Todavía hay depósitos de plata en la Sierra Madre Occidental. Tiene además una de las reservas de carbón más grandes del país. El estado tiene la superficie para la minería más grande de México y 3 de las minas más importantes del país: La Caridad, Cananea y Minería María. También alberga la mina de cobre más antigua de América del Norte, localizada en Cananea. Sonora es el tercer productor de cobre a nivel mundial. Turismo. El principal atractivo turístico de Sonora son sus playas, poblaciones, además del desierto que se une al mar y a la sierra. La diversidad de sus ecosistemas hace posible que en el estado puedan realizarse gran variedad de actividades de recreación y turismo como buceo, pesca, nado, senderismo, ciclismo de montaña, turismo cinegético y turismo ecológico. Las playas más conocidas son San Carlos, Puerto Peñasco y Bahía de Quino. San Carlos y su playa Los Algodones es una de las zonas más visitadas en la costa sonorense. Tiene una gran variedad de vida marina en sus costas, lo que la convierte en un lugar popular para la pesca deportiva y el buceo. Algunos yaquis y seris cerca de Guaymas y el Cerro del Tetacahui viven de la pesca. Puerto Peñasco se localiza en el extremo noroeste del estado en el Golfo Superior, algo cerca del desemboque del río Colorado. Tiene 110 kilómetros de playas en aguas tranquilas, cerca del desierto de Altar y de la reserva de la biosfera del Pinacate. En Bahía de Quino, las playas son de arena blanca y agua calmada y cálida. En las islas cercanas se pueden observar leones marinos. Cerca de esta costa está la isla Tiburón, la isla más grande de México y una reserva natural con borregos y venados salvajes. Ahí viven los seris, una comunidad indígena con especial importancia en Punta Chueca, que todavía practica la cacería, la pesca y la recolección de recursos naturales, además de la venta de manualidades a los turistas. Para promover el turismo en áreas fuera de las playas principales, el estado de Sonora ha creado varias rutas turísticas para su promoción, así como el estado de Pueblo Mágico para algunas de sus ciudades más pequeñas. La ruta del río Sonora sigue una serie de pueblos a lo largo del río Sonora. La ruta incluye los asentamientos de Ures, Babiácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huepac, Banamichi, Sinoquipe, Arispe, Bacoachi y Cananea. La ruta incluye atracciones como viejas haciendas, plazas, arroyos, bosques y otros atractivos naturales. Forma de gobierno. La forma de gobierno de Sonora es descrita en su Constitución, que data de 1917. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Sonora adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y organización política y administrativa, el municipio libre, según la presente Constitución y sus respectivas leyes. El gobierno del Estado se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sonora no solo es un estado, es una experiencia. Desde su pasado indígena hasta su fuerza económica, desde su gastronomía hasta su gente inigualable. Si te gustó este recorrido, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te gustaría visitar de Sonora. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, Sonora siempre tiene algo más por descubrir.